Rosario. Buenos días, gracias por la invitación. Me presento, soy Gabriela Cuadri, vengo desde la ciudad de Rosario, soy abogada y además de coordinar el movimiento Pro Vida Rosario, integro el equipo de Vida Humana Internacional como asesora auxiliar general para el programa OEA. Hace años trabajo en distintas agrupaciones de mi ciudad y de mi país en la defensa jurídica del no nacido. Quisiera en esta exposición informar sobre los principales puntos de colisión existentes entre los proyectos de despenalización del aborto, por un lado, y la realidad y el ordenamiento jurídico argentino, por el otro. Puntos de colisión que, a mi entender, hacen inadmisible su legalización. A nadie escapa que el discurso de quienes promueven la muerte de seres humanos en periodo gestacional regularmente aparece plagado de inexactitudes y generalidades. Así, por ejemplo, cuando se habla de la cifra de 500.000 abortos anuales, no encontramos mayor dificultad en demostrar la falsedad de ese número. Hemos escuchado aquí, lo dijo el secretario de Salud de mi ciudad, que las prácticas de aborto llevadas a cabo en Rosario con posterioridad a la resolución del Ministerio de Salud número 614/2012, que implementó el protocolo de aborto, hicieron descender el número de muertes maternas. Me parece oportuno compartir con ustedes las cifras de muertes maternas para la provincia de Santa Fe desde el año 2004, desde cuando se encuentran desagregadas, hasta el año 2016, publicadas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Sistema Estadístico Nacional. Muertes por aborto en Santa Fe, año 2004, 4, 2005, 1, 2006, 6, 2007, 1, 2008, 2, 2009, 5, 2010, 2, 2011, 0, 2012, 1, 2013, 1, 2014, 1, 2015, 3, 2016, 2. Es decir, que podemos concluir que, contrariamente a lo dicho por el secretario de Salud, no hay disminución de muertes maternas por aborto, porque no se observan variaciones. Otro aspecto a tener en cuenta es el mal uso del término interrupción, con el cual se intenta silenciar la palabra aborto, cuando sabemos que el procedimiento en ningún caso es una interrupción, sino que es un punto final irreversible. También en el ámbito científico, médico y jurídico observamos que el discurso de quienes promueven el aborto presenta características que terminan por invalidar sus conclusiones. Llama la atención que quienes promueven la muerte de personas en gestación pidan solamente educación sexual, cuando ellos demuestran no tener educación en lengua, en biología, en medicina, en estadísticas, en derecho. Cuando, siguiendo sus argumentos, todo está mal en Argentina, las estadísticas no sirven, los científicos no saben cuándo comienza la vida, los psiquiatras no deberían hablar del síndrome posaborto, los médicos no deberían ocuparse de los fetos como pacientes, etcétera, etcétera. En realidad, como digo, siguiendo los razonamientos abortistas en Argentina, podríamos cerrar las universidades, los departamentos de investigación y también los de estadísticas, porque todo este tipo de saber parece ya no ser importante. Solo ESI, y en lo posible dictada por ellos. En este punto de las generalidades e inexactitudes me voy a referir también al caso Acevedo, donde, según los argumentos abortistas, la única solución para la sobrevida de la madre era practicar el aborto. Sin embargo, esto no es lo que surge de la causa penal, que actualmente se encuentra en trámite. Todo lo que escuchamos del caso Acevedo no surge de la causa judicial. El caso Ana María Acevedo no tiene sentencia. Repito, el caso de Ana María Acevedo no tiene sentencia. No hay condenas. Distinto, por ejemplo, al caso de Kayla Jones, la menor muerta en Chubut por un aborto supuestamente seguro, donde la médica que lo practicó y que expuso también en estas reuniones informativas, la doctora Estrella Perramón, sí recibió una sentencia de condena en primera instancia, confirmada por la Cámara en lo penal de Esquel. Entrando propiamente en el ámbito legislativo, anticipo que me ubico en la postura de quienes entendemos que el artículo 86 del Código Penal del año 1921 hoy se encuentra tácitamente derogado, ya que las causales de no punibilidad que en él se enuncian no superan el control de constitucionalidad, sobre todo después de la reforma de 1994. Aplicamos el principio de norma posterior que deroga norma anterior. Y con la incorporación de los tratados de derechos
derechos humanos a nuestra legislación, que tienen jerarquía superior a las leyes. Y aquí me refiero a los tratados y no a las recomendaciones de comités o de diversos organismos, porque de ninguna manera una opinión o recomendación puede tener más valor que las normas de nuestro ordenamiento. Volviendo al artículo 86, hoy es posible afirmar que el llamado aborto terapéutico, aborto sentimental y el aborto eugenésico no pueden ser considerados vigentes en Argentina. Y esto ha sido interpretado así por numerosos juristas, al punto que, siendo el artículo 86 el fundamento utilizado para el dictado e implementación de protocolos de aborto que desde el Ministerio de Salud de la Nación se ha pretendido imponer en todo el país, no todas las provincias lo han adoptado, ya que muchas de ellas han hecho prevalecer el criterio interpretativo que acabo de enunciar. El fallo FAL, que viene a ser otro sostén de las pretensiones abortistas, tampoco puede considerarse como norma superior. Sabemos que se trata de un fallo dictado cuando ya había operado la sustracción de la materia y que integra el elenco de lo que llamamos sentencias exhortativas, pero que en la práctica no pueden obligar más que a las partes del juicio. Me queda un minuto, me quedaban cosas por decir, pero voy a tomar un minuto. Gracias, Daniel. Podemos afirmar que el proyecto de ley de despenalización del aborto en la Argentina es contrario a la Constitución Nacional, artículos 29, 31, 33, 75, inciso 22, 75, inciso 23. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que dice: todo ser humano tiene derecho a la vida, artículo 1 y artículo 2. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 2, artículo 6, artículo 7, todos los hombres son iguales ante la ley y tienen sin distinción igual protección. Artículo 25. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 1, artículo 4, artículo 5. Persona, a los efectos de esta convención, es todo ser humano. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 6, también artículo 24. El derecho a la vida es inherente a toda persona humana. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 2, artículos 10. Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 1, artículo 6 y por supuesto la aclaración que hizo Argentina en la ley 23.849 al momento de su ratificación. Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, artículo 2. Convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, artículo 16, que establece tener como criterio rector el interés superior del niño. En nuestro derecho niño es desde la concepción. En los proyectos violan también la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 1. Violan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 1, 5, 7. Dice el artículo 7, los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Por lo tanto, está vedado el aborto por malformación. Tu tiempo. Es mi tiempo, la lista sigue. Solamente voy a decir que queremos que se valore la verdad, que realmente se respete la verdad, queremos que se respete la vida, queremos que se respete nuestro ordenamiento jurídico. Que viva la Argentina.